Día viernes de tener una comunicación muy escueta con el fiscal mismo, sí, ¿no? Muy corta y por radio. Es decir, es muy difícil percibir un estado de ánimo, una situación a través de eso. Pero básicamente yo sabía ya ese viernes lo que pasó hoy, que el gobierno quería desclasificar o levantar el secreto de cualquiera de los agentes, porque Alberto Nisman en su denuncia decía que hubo uno o por ahí dos agentes de la Secretaría de Inteligencia que estaban jugando a favor de Irán. Entonces el gobierno dijo, llámelos a declarar, impúteles, etcétera, etcétera, deme los nombres y yo les levanto el secreto, porque se requiere levantar el secreto. Un agente de la CIDE no puede declarar. Entonces lo llamé para ver si él había identificado a esas personas y me dijo brevemente que yo solía hablar desde hace 10 años con él, y me dijo brevemente que él lo había puesto en el escrito judicial, no en la notificación a la CIDE. Entonces, ¿cómo sí, tuvo como dos pasos, ¿no es así? Sí. Él especialmente, porque él está específicamente con esto hace 10 años él. Desde 2004, Desde 2004, sí. ¿no es así? Sí, así es. Tony. Sí, muy difícil pedirle a él resultados cuando ya habían transcurrido 10 años. Yo creo que fue muy flojo lo de él, pero fue flojo porque agarrar una investigación 10 años más tarde no es sencillo, ¿no? No se le puede echar la culpa. Conociéndolo, ¿te sorprendió la noticia, más aún, bueno, las declaraciones que todos escuchamos diciendo que él se jugaba la vida por esto? Sí, bueno, yo creo que básicamente él era una persona meticulosa, que tenía altos y bajos en su forma de ser, pero yo creo que si él hubiera tenido un mensaje de texto, algo, un mail, lo que fuera amenazante, lo hubiera denunciado. Era muy cuidadoso, y en su momento los iraníes ordenaron su captura. Y allí él obviamente también formuló la denuncia acá, eso lo preocupó en su momento, pero pudo tal vez no haber hecho la denuncia, ¿no? Hoy escuchamos a todos que decían, no, estaba muy amenazado, estaba muy asustado también. Bueno, puede no haber hecho... Claro, pudo no haber hecho la denuncia. Sí. Pero era una persona que hubiera hecho la denuncia ante cualquier amenaza concreta, de eso estoy convencido. De hecho, se fue de vacaciones a España, con la hija y sin custodia, etcétera, etcétera. Es decir, no estaba tan preocupado. Ahora, cambió la situación después que él hace la denuncia, y por ahí, lo acabamos de ver, él dice, soy una persona amenazada, etcétera, etcétera. Lo que no deja de llamar la atención, y más teniendo en cuenta, bueno, después de la denuncia y demás, si es que se confirma realmente la teoría del suicidio, como parece de acuerdo a los elementos que se manejan ahora, es que no le dejó absolutamente nada, ni un mensaje a su familia, a sus hijas, a quien él mismo había declarado hace 3 días que era su gran peso por todo esto que venía haciendo, ¿no? Bueno, Mariano Benedí tampoco, el financista que apareció allí en la Costanera Sur. Y si le preguntaba, nosotros, ¿cuántas notas hicimos con los familiares, donde los familiares decían, de ninguna manera se suicidó, estaba bien de ánimo? Muchas veces... Ojo, hay que ver la computadora, Tony. Bueno, también, por ejemplo, o en algún otro lado, o en algún lugar específico, en algún lugar donde la esposa, la ex esposa o alguna de acuerdo a los dichos de la fiscal, no no existirían esos mensajes, por lo menos. Pero no, en papel, ella lo dice. Por mensaje, ¿no? Lo dijo a la noche, cuando salía, o esta mañana cuando salía de ahí. No hay ninguna carta de esas que nosotros veíamos en las películas que decía señor juez, tal cual. ¿no? Eso no hay. Ahora sí, cuando entraron en la mesa había algo muy importante, que eran papeles muy importantes que tenían que ver con seguramente con la investigación. Serían copias. Él era cuidadoso, insisto, mucho. Había muchas medidas de seguridad en la fiscalía, en la casa. En la fiscalía, para subir había que pasar la guardia de abajo, un código para subir, después un código para entrar. O sea, había muchas medidas de seguridad. Queda en Plaza de Mayo la fiscalía. Yo he ido varias veces, un montón de veces. De manera que eso seguro eran copias de los originales que él guardaba en la fiscalía. ¿Cómo era su relación con Jaime Estucio de la CIDE? No, bueno, obviamente que su base de sustentación fue el jefe de operaciones de la CIDE,
que se llama Jaime Estiuso, que fue desplazado por el gobierno a mediados de diciembre. Eso para él fue un golpe muy fuerte porque era su respaldo allí. De manera que creo que esto que ha ocurrido, sobre todo la denuncia, tiene mucha letra de Jaime Estiuso, no tengo ninguna duda, porque además es un sector de la CIDE contra otro sector de la CIDE. Esto hay bastante en esa denuncia. ¿Puede haber una interna dentro de la CIDE, dentro de todo esto? Sí, no sé si llamarlo interna, pero era un sector que acusa formalmente con una denuncia diciendo tal agente trabaja para los iraníes, ¿no? Es así de categórico en esta denuncia, y ese es el secreto que se levantó hoy, pero que yo ya hice público que se iba a hacer. Es decir, fue anterior la decisión de levantar el secreto a la muerte. Su grupo de trabajo fuerte, ¿cuántas personas aproximadamente? Y yo diría 40 o 50 hay en esa fiscalía. Es una fiscalía, digamos, fuerte, muy fuerte. Insisto, la sede queda en un edificio. ¿Dónde, si volvemos nuevamente a esos papeles, los 330 CD que se dice, ¿dónde están? Bueno, ¿Dónde está en la fiscalía? Todo eso? En la fiscalía. Yo diría que hay una parte neurálgica de lo que pasó que tiene que ver con su viaje de regreso de España. Él sacó pasaje para irse el 1 con la hija y volver el 23. Sin embargo, volvió el 12, presentó la denuncia el 13 de enero. Entonces, ahí hay algo que él se enteró o algo que pasó por su cabeza o por lo que fuera, y entonces volvió precipitadamente y volvió a presentar una denuncia que él sabía que no se iba a tratar en enero, que es el mes de feria. Claro, y la jueza Servini de Cubría no solo le dijo, mire, este no es un tema para la feria, vuelva en febrero, sino que además le dijo, y usted no presenta, lo que acaba de decir Marisa, no presenta las pruebas, las escuchas, etcétera, etcétera. Ahora, después de la muerte que deben estar en la fiscalía. Después de la muerte de Nisman, ¿Servini de Cubría no estará pensando si la decisión que tomó fue la correcta? No sé, pero hoy le tocaba volver ya al juez natural de ese juzgado, Ariel Lijo, que pidió que preservara, todavía no habilitó. Ah, ¿no habilitó? No, todavía no habilitó. Lo que pidió es que se preservaran todas las pruebas y obviamente lo va a trabajar. Nos vamos ya mismo al móvil en la casa del fiscal Nisman en Puerto Madero, si está Luis Grimaldi. Luis, ¿qué novedades desde allí? Ariel, para darte un panorama en relación a lo que es este lugar y a lo que ocurrió durante toda la tarde de hoy. En principio nos encontramos en Azucena Villaflor 450, una de las zonas más lujosas de Puerto Madero, un edificio complejo que tiene 3 torres de 42 pisos, hablando con personas que nos pudieron contar algo fuera de cámara, nadie quiere en estos momentos hablar con la prensa, nos dicen que los edificios son súper modernos, que tienen altísima tecnología, al punto tal que desde los departamentos, en algunos departamentos muy lujosos, se puede monitorear todo el edificio, todo el complejo, incluido las cámaras del ascensor. Hay aproximadamente 15 personas de seguridad, entre 15 y 20 personas, que cuidan y protegen este sitio durante todo el día. Más o menos, estimativamente, 6 personas por cada torre. En relación a lo que también nos cuenta la gente, es que está muy, pero muy protegido. Hablamos también con personal doméstico que ingresa con sus documentos. Acá no entra cualquiera de cualquier forma. Lo único que se ve como vulnerable, podríamos decir que es el tema de los ingresos de los vehículos. Hemos visto que tranquilamente una persona adentro del baúl de un vehículo puede pasar porque no los abren. Otra cosa que notamos es que se estuvo observando un vehículo aquí en la puerta que está secuestrado, de color gris, que todavía no podemos entender si puede ser que haya sido el vehículo que utilizaba o uno de los vehículos que utilizaba el fiscal. Este vehículo tiene como las fajas de secuestro, y por la tarde estuvieron todo el día el personal de prefectura dentro del departamento, salieron y se mostraron en 3 momentos distintos, a las 5, 5 y 20 y a las 6 de la tarde, salieron 3 equipos que tenían cámaras de filmación y también equipos de grabación, con lo cual entendimos, y además de alguna forma nos lo dieron a entender, que estaban grabando y estaban filmando toda la escena del crimen.
todo el departamento. Es decir, esto quedó resguardado, monitoreado, con lo cual podemos decir que la investigación está siendo, por lo menos, como nosotros la hemos visto desde este lugar, como testigos directos, muy cuidadosa, muy rigurosa. La gente obviamente no quiere hablar con nosotros, hay mucho miedo, pero en relación a esto son los detalles que podemos contar de lo que pasó hoy por la tarde. Cuando ustedes lo consideren, hacemos un contacto nuevamente desde este bulevar donde vivía el fiscal. Podemos enfocar, si podemos con la cámara, que es el piso 13 de esta torre, la Torre Boulevard. Un lugar muy protegido. Sí, así es. Esto es en Puerto Madero, les recordamos, estamos viendo y como bien contaba, muy custodiado. Además, hablando de la cantidad de custodias que tenía en realidad el fiscal Nisman. Esto es 450 de Azucena Villaflor. Pablo Fernández.